buenas tardes para todos, para todas. Feliz de estar acá en la facultad de la cual soy egresada, la Facultad de Filosofía y Letras. Muy feliz con esta reinvención del Foro de Filosofía que hemos llamado Festival de Filosofía y muchísimo más feliz de escuchar los temas que se discuten acá hoy. Escuchar la filosofía en resonancia con el feminismo, con la memoria histórica, con las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es una filosofía que baja de esa torre de marfil en la que ha estado y se unta un poco de esto que a todos nos compete y nos atraviesa. El título de esta filosofía, primero, es cómo hacer cosas con palabras. Voy a intentar mostrarles desde la teoría qué puede ser esto de hacer cosas con palabras, cómo yo he hecho cosas con palabras y una tercera parte de cómo ustedes podrían hacerlo también. El título de este conversatorio es cómo hacer cosas con palabras. Como ven, yo no abandono la escritura porque creo que la memoria, como decía Borges, es un instrumento maravilloso pero falaz. Así que una primera parte la leeré y una segunda parte será netamente oral. Este nombre se inspira en el filósofo Austin, filósofo del lenguaje, quien explicó por medio del concepto de los actos de habla la capacidad que tenía el lenguaje no solo de decir, sino de también hacer cosas con palabras, de transformar realidades. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Escribió alguna vez Eduardo Galeano. ¿Para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o en la iglesia, la educación nos descuartiza y nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. ¿Para qué se escribe? ¿Para qué sirven las palabras? Más aún, ¿es posible hacer cosas con palabras? Las palabras sirven para juntar nuestros pedazos. Existir significa estar hechos de palabras, mucho más. Estudiantes de filosofía, egresados de filosofía, filósofos en general, estamos hechos de verbos, de vértigos. En el Cratilo de Platón se cuenta que fue la primera obra de la historia en abordar el tema de la naturaleza, del lenguaje, y allí se despertó un vivo interés sobre la capacidad de los nombres para designar y conocer todo aquello que hemos convenido en llamar la realidad. Borges nos recordaba en el Golem que el nombre es el arquetipo de la cosa y por tanto en las letras de rosa están todas las rosas y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Para qué sirven las palabras? Se escribe para dejar rastros, para que otros se encuentren y al encontrarlos, afectar la historia y tejer las tramas que despliegan las figuras posibles de nuestra realidad. ¿Para qué sirven las palabras? Insisto, quien aquí habla solo desea develar su lugar de enunciación, aquello que trasciende la bibliografía académica y se mezcla con la biografía vital para sostener esta frágil palabra, yo. Tal vez los yoes que he sido, como escribía Héctor Abad Faciolince en Asuntos de un Hidalgo disoluto. ¿Para qué sirven las palabras? Las palabras sirven para escribir y hacer cosas, decir cosas. Yo encontré en la crónica periodística un lugar de enunciación, una forma de hacer cosas con palabras, de hacer lo que Foucault llamaba, o Butler también llamaba la performatividad, hacer cosas con discursos. Pero ¿qué relación puede tener la crónica periodística con la filosofía? En la palabra crónica se esconde el tiempo, Cronos, ese antiguo dios que devoraba a sus hijos, como lo narra la mitología griega. Parece que toda ficción esconde un principio de realidad y escribir es entrar en esa batalla, una tensión por habitar el tiempo y más aún por cartografiarlo en ese devenir de la vida que adquiere sentido entre muchas otras cosas por las historias de las que estamos hechos. ¿Acaso no podríamos decir que Platón fue el gran cronista de la antigüedad griega? No sé si a ustedes les ha pasado, pero recuerdo en los años en que estudié filosofía y letras en la Universidad de Caldas, cuando leí el diálogo de Fedón o del alma, un diálogo en el que Platón reconstruye con una minuciosidad asombrosa las últimas horas de su maestro Sócrates antes de beber el veneno de la cicuta. También fue la manera
con la cual él expresó su teoría sobre la inmortalidad del alma. Platón hace uso del recurso estilístico propio de la crónica, que es hablar en tercera persona. Allí pone a Fedón a contarnos lo que pasó. Fedón era otro de los discípulos de Sócrates, y en el inicio del diálogo se encuentra con el pitagórico Equécrates, a quien le narra lo sucedido. Cito un fragmento de Fedón o del alma. Habla Fedón: verdaderamente este espectáculo hizo sobre mí una impresión extraordinaria. Yo no experimentaba la compasión que era natural que experimentase asistiendo a la muerte de un amigo. Por el contrario, Equécrates, al verle y escucharle, me parecía un hombre dichoso. Tanta fue la firmeza y dignidad con que murió, se refería a Sócrates. Creí yo que no dejaba este mundo sino bajo la protección de los dioses, que le tenían reservada una felicidad tan grande que ningún otro mortal ha gozado jamás. Y así no me vi sobrecogido de esa penosa compasión que parece debía inspirarme esta escena de duelo. Tampoco sentí mi alma el placer que se mezcla ordinariamente en nuestras pláticas sobre filosofía. Yo no sé qué extraordinario pasaba en mí. Sentía como una mezcla hasta entonces desconocida de placer y dolor. Cuando me ponía a considerar que dentro de un momento este hombre admirable iba a abandonarnos para siempre, y cuantos estaban presentes se hallaban poco más o menos en la misma posición. Se nos veía tan pronto sonreír como derramar lágrimas, sobre todo Apolodoro. Tú conoces a ese hombre y su carácter. Hasta ahí cito el diálogo de Fedón. Platón logró narrar por medio de una crónica, cuando el género ni siquiera existía, esas últimas horas, esas acciones, los personajes que asistieron a este suceso acontecimental para la filosofía, ocurrido en el año 399 a.C. ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que nosotros nos podamos nuevamente emocionar, que sintamos escalofrío al sentir que estamos presenciando esa escena que ocurrió en el año 399 a.C.? Quizá Gabriel García Márquez, otro gran cronista de nuestra época, tenga la respuesta. Gabriel García Márquez decía que la crónica es la novela de la realidad. Después de todo, los periodistas tienen mucho que ver con la labor filosófica originaria, comprendida desde los diálogos socráticos, palabra fundada como un ejercicio argumentativo y oral con implicaciones éticas, dado en el lugar público por excelencia, en el ágora, espacio de discusión de la sociedad ateniense. Las palabras del pensador español José Ortega y Gasset también confirman esta hipótesis o podrían apoyarla. Para el filósofo Ortega y Gasset, la filosofía debe ser traer a la superficie, declarar, descubrir lo oculto o velado. En Grecia la filosofía comenzó por buscar la verdad, la aletheia, que significa desocultamiento, revelación, en suma, manifestación. Y manifestar no es sino hablar, logos. El logos es palabra, pensamiento y razón. Construir palabras que nos acerquen al ser de las cosas. Aquí empieza el recorrido de cómo hacer cosas con palabras después de salir de la Academia de Filosofía. La primera impronta fue La balsa de la Medusa. Tiene el título de este cuadro de Jericó. Es un programa de radio que sacamos desde la Facultad de Filosofía y Letras, y allá hablábamos en un formato pedagógico y para todo público de distintos filósofos de la antigüedad. Entonces hablábamos de Sócrates, el hombre que iba descalzos por las calles de Atenas preguntando qué era la verdad, qué era la justicia, y poníamos canciones como Like a Rolling Stone, mezclábamos un poco estos géneros culturales. Después, desde el periodismo, en distintas crónicas, no fue un parricidio, digamos, cambiar la labor filosófica por la labor de la crónica periodística. Para entrar en la cárcel, haber leído a Foucault fue fundamental para entender todos los mecanismos que operan allí y también para poder dar cuenta de ello. Este reportaje lo escribo en la cárcel de la 40 de Pereira, que tenía una situación de hacinamiento muy seria. La siguiente. Una crónica de una exguerrillera que se titula El vaivén de una existencia. La frase es de Lacan, se refiere al ser, dice que el ser es el vaivén de una existencia. Y acá lo que sucede con esta exguerrillera es que cuando yo la voy a entrevistar, ella ya está resocializada, como la llaman en términos estatales o legales,
y me dice, ¿tú quieres que yo te cuente la historia de la Marjorie de ahora o de la de antes? Y desde ese inicio ya no se dio cuenta de ese giro ontológico que me dio desde el primer momento que tuve la oportunidad de hablar con ella. El tema de la migración siria, en el cual profundicé mucho en Hannah Arendt, que también fue apátrida, exiliada, que escribe sobre la condición humana y que tuve que volver a ella para entender cómo ocurría este fenómeno de la migración. Hannah Arendt dice que en nuestro tiempo siguen operando las lógicas de las dos grandes civilizaciones que han construido Occidente, como es Grecia y Roma, ¿no? La frontera romana y la polis griega, que el que estaba afuera era una apátrida o era un enemigo. Lo mismo con las crónicas de desaparición de líderes forzados y también crónicas del reencantamiento, como esta del Festival de Teatro de Manizales. Distintos formatos de escritura. Este fue una obra de teatro titulada Reexistencias. Escribí la dramaturgia junto a Jaime Pineda, otro profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras. Reexistencia fue un intento de crear un concepto porque era una obra de teatro que hablaba sobre los niños y jóvenes sobrevivientes del conflicto armado. Una colección que estoy editando en este momento sobre pueblos indígenas del eje cafetero e historia de los pueblos. Este libro lo presenté la semana pasada, Cartografías Poéticas de Pereira, es decir, y la filosofía ha estado inmersa en todo. Siguiente. Un colectivo editorial que se llama Arquitectos de Palabras, así que también he hecho cosas con palabras. Aquí lanzo la cuña, el que necesite editar un libro, tramitar un ISBN. Pero bueno, ya después de la cuña, ¿cómo vamos a hacer cosas con palabras? Antes de irme, para no hacer publicidad engañosa del título, yo les voy a dar un par de consejos que los leí de Gabriel García Márquez. ¿Cómo hacemos cosas con palabras? Un escritor, un periodista, un filósofo. Él nos da 12 consejos. Rápidamente los leo porque ya me hicieron señales allí del tiempo. 1. Escribe sobre lo que conoces. No hay ni una sola línea de mi trabajo que no tenga base en la realidad, decía Gao. 2. Inspírate en la vida. Encuentro mis antecedentes en cosas de la vida diaria, en la vida y no en las grandes obras. Esto puede ser también aplicado a artículos o temas de filosofía. Miremos qué está pasando en la realidad y de ahí intentemos alcanzar esos conceptos que nos pueden servir para darle rigor filosófico. 3. Mantén contacto con la realidad. 4. Confía en tu intuición, clave. Para un novelista la intuición es esencial. ¿Qué tal para un filósofo? Esencial también, como el asombro. 5, busca el tema y la forma. La inspiración llega cuando encuentras el tema adecuado y la forma correcta de tratarlo. Picasso decía que no creía en las musas de la inspiración, pero que si llegaban, que lo encontraran trabajando en la casa. Creo que es un poco esto, a veces tenemos muy buenas ideas. La filosofía es un lugar que nos adentra en muchas lecturas, pero muchas veces las dejamos ir por no tener la rigurosidad de trabajarlas. 6, encuentra el tono necesario. Cuando por fin descubrí el tono que debía usar, me senté a trabajar todos los días durante 18 meses. Se refería a 100 años de soledad. Se sentó, la escribió y mucho tiempo después se paró de la silla. No salía ni del cuarto, según cuenta. 7, presta atención a la técnica. La estructura es un problema puramente técnico y si no la aprendes temprano, nunca la aprenderás. 8, el primer párrafo, el más importante. Esto en la crónica periodística es fundamental, pero en una escritura filosófica, en un artículo, a veces no pensamos en eso y es la apertura del texto, enganchar al lector, lo que busca también desde distintos tipos de escritura, enganchar al lector y los finales. Es fundamental cómo cerramos un texto es un tejido, si al final lo dejamos suelto se va a deshilachar. Los principios y los finales son fundamentales, cómo abres la puerta a tu texto. 9, potencia tu credibilidad. Un escritor puede escribir de lo que le dé la gana siempre y cuando sea capaz de hacerlo creer. 10, sé disciplinado, difícil. Creo que no se puede escribir un libro que valga la pena sin una disciplina extraordinaria. Nuevamente, tenemos muchas ideas muy buenas, pero a veces nos falta el rigor de sentarnos a escribirlo. 11, cuida tu salud. Para ser un buen escritor se tiene que estar lúcido en cada momento de la escritura y tener buena salud. Creo que no hay que recurrir a otro tipo de alteraciones de nuestra mente o de nuestro cuerpo para poder escribir bien, ¿no? Digamos que hay un mito ahí de los poetas malditos y de Baudelaire, sí, bueno, en su época, ¿no? Pero digamos que el rigor puede estar con los 5 sentidos puestos sobre las palabras que estamos creando.
12 y último, trabaja duro. La literatura básicamente involucra un poco de magia y mucho de trabajo duro. La filosofía también. Muchas gracias.